1 Tesalonicenses 5, donde estamos estudiando la enseñanza del apóstol Pablo sobre la importancia crítica que existe en la relación entre pastores y congregación. La última vez vimos lo que Pablo enseña acerca de los pastores y sus responsabilidades para con la congregación. Hoy veremos lo opuesto. Vamos a dar lectura a los versículos 12 y 13 de Primera de Tesalonicenses. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Como dije la última vez, vimos las responsabilidades de pastores para con las ovejas. Ahora vamos a ver ovejas para con los pastores. Es una relación de dos sentidos. Es claro en el Nuevo Testamento que los pastores de una congregación son el elemento crítico para la salud del rebaño, el elemento clave. Por eso comenzamos nuestro tiempo leyendo los requisitos que el apóstol Pablo claramente nos da en 1 Timoteo 3 y Tito 1 acerca de quiénes son y deben ser pastores de una iglesia, de una congregación. Teniendo eso como trasfondo, podemos ver entonces que los pastores son clave para la salud espiritual de la iglesia. Si los pastores no llenan requisitos bíblicos, la iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir. Tristemente, muchas congregaciones tienen pastores que están en esa posición porque han usurpado el lugar, no les pertenece, porque Dios no los ha llamado, y en segundo lugar, ellos mismos se han colocado ahí como tales. Entonces, en Hechos 20, en su última instrucción a los líderes de la congregación de Éfeso, Pablo les dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros. Noten el orden, tened cuidado de vosotros, pastores, y de toda la grey. Los pastores deben tener cuidado de su vida espiritual, de su salud espiritual, y luego estar en condiciones de tratar o lidiar con la salud espiritual de la congregación, en medio de la cual, dice, el Espíritu Santo os ha hecho obispos, supervisores. Noten que el Espíritu Santo coloca a aquellos que él llama a servir en una iglesia para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Es obvio en la Escritura que el pastor o el pastorado, mejor dicho, no es algo que uno escoge. El liderazgo pastoral en la iglesia es el resultado de la obra de Dios, quien llama a ciertos individuos a servir en su iglesia como líderes. Uno no escoge eso. Dios llama y hace de estos hombres supervisores, obispos, que pastorean la iglesia. Los pastores fuimos llamados por Dios a hacer justamente eso. Pastoreamos porque estamos conscientes de que junto con el llamado de Dios, Él también nos capacitó por su Espíritu para enseñar y predicar, que es la función primordial de un pastor, de un anciano en la iglesia. La proclamación de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es el medio principal que Dios usa en la conversión de las almas y en la santificación o edificación de los redimidos. No hay otras formas. Es el único método que Dios ha establecido como su método. No tenemos que buscar nuevos paradigmas de ministerio para el siglo XXI. No existen tales cosas. El paradigma, lo que ya Dios estableció, se reveló en la Escritura y está ahí para siempre, para toda generación. Observen lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La predicación para la gente es necedad. Dios colocó en la iglesia hombres que llevan a cabo justamente esa tarea de predicar, enseñar
para la salvación de almas y la edificación de los santos. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos recuerda que Él, hablando de Cristo, el versículo 11, Él, Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo mismo estableció en su iglesia los líderes para llevar a cabo esa tarea y edificar a los santos para la obra del ministerio, que es obra de todos, no solamente de los líderes de una congregación. Es por esta razón que yo y todos los pastores de Grace Church, gracias a Dios, estamos aquí conscientes de que Dios nos llamó y nos colocó en ese lugar para servir. Ahora, como pastores llamados por Dios, tenemos una increíble responsabilidad para con el rebaño. Y la última vez tuvimos oportunidad de examinar lo que Pablo nos dice acerca de ello. Y a modo de repaso, veamos lo que el apóstol nos dijo. El versículo 12, una característica o una responsabilidad del pastor es que trabaja diligentemente. Versículo 12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Como pastores fuimos llamados a específicamente trabajar, copia o en griego, que como ya vimos quiere decir trabajar esforzadamente, diligentemente. La tarea pastoral no es fácil, requiere mucha dedicación y esfuerzo. En segundo lugar, vimos que como pastores tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad sobre el rebaño. Y Pablo dice, y os dirigen en el Señor, proístemi. ¿Qué quiere decir? Se paran enfrente para dirigir, y tienen autoridad en nombre de Cristo para con la congregación, dirigiendo, presidiendo, guiando. Y finalmente, Pablo nos dijo, y observamos ya que un pastor es responsable de instruir al rebaño, y os instruyen, dice. 3 verbos: trabajar, dirigir, instruir, que en un sentido resumen la tarea pastoral. La instrucción de los creyentes es la tarea principal de un pastor y es la única, si ustedes notaron, la única función subrayada en la lista de requisitos para ser pastor que sea apto para enseñar. Todos los demás requisitos son virtudes de piedad. La única función es apto para enseñar. Fuimos llamados a trazar la palabra de Dios con precisión, 2 Timoteo 2:15, presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, lo que Dios dice, no lo que se nos ocurre. Eso es lo que enseñamos. Estos 3 deberes resumen entonces la responsabilidad de un pastor para con sus ovejas. Trabaja diligentemente, dirige con autoridad y enseña sistemáticamente la palabra de Dios. A esto fuimos llamados por Dios y nuestro ministerio en la iglesia se mide por medio o según estos parámetros. No hay otros. ¿Cómo juzgamos a un pastor en la iglesia? ¿Cómo sabemos si Dios le ha colocado en esa posición? Bueno, su vida, su testimonio y sus responsabilidades. Las podemos ver según la Biblia. Es irreprensible y está dedicado a estas tareas que el apóstol aquí delinea y subraya. Pero Pablo no termina ahí en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5. Ahora Pablo comienza a hablar nos habla también de las responsabilidades del rebaño para con sus pastores. Es obvio que para la salud total de la iglesia, tanto pastores como miembros deben funcionar según lo que Dios ha diseñado para ellos. Los miembros de esta congregación también deben ser fieles en sus responsabilidades para con sus líderes. No por nada el Señor, ¿se acuerdan? Nos ilustró a una iglesia, una congregación, a los creyentes como ovejas para referirse a los redimidos. A veces es difícil guiar ovejas. Y las ovejas no son dadas a obedecer naturalmente. Todo pastor literal de ovejas, yo tuve oportunidad de conocer a pastores de ovejas en serio, literales, sabe, todo pastor
real de ovejas sabe que estas lindas criaturas que son las ovejitas, uno piensa, qué linda, qué simpática, qué bonitas, da gusto. Son animalitos difíciles de criar, difíciles de cuidar. A veces la imagen de un pastor que tenemos es un señor que ahí anda en el campo, se sienta a la sombra y descansa mientras sus ovejas andan por ahí y él muy fresco, muy tranquilo. Ay, uno dirá qué fácil, ¿no? Esa es la vida. No. Las ovejas son animales sucios, desorganizados, propensos a salirse del rebaño. Un rebaño de ovejas puede hacerle la vida muy dura a un pastor si no lo sigue. Cuidar ovejas es una tarea que a menudo es complicada y es difícil. Y todo pastor real de ovejas te diría eso. Ahora, cuando los creyentes no obedecen el mandamiento del Señor de obedecer a los líderes que Él ha colocado en su iglesia, el ministerio también puede convertirse en algo difícil, una situación miserable a veces. Tengo que decir de antemano, no estoy hablando de ustedes. Esta congregación, a través de los años, tengo que decir, ha sido un testimonio de fidelidad, de sujeción, de sometimiento, de apreciar a sus pastores y lo han demostrado a través de los años. Así que, en un sentido, no me dirijo tanto a los que ya han estado aquí por un buen tiempo. Acuérdense que nuestra congregación está creciendo y parte de la razón que estoy predicando estos mensajes es porque tenemos dos congregaciones. La congregación veterana, por llamarle así, los que han estado aquí un tiempo, y la congregación nueva, que se está agregando a nuestra congregación veterana día tras día. Y vienen de otras iglesias, otras ovejas, con ideas y mañas de ovejas de otros lados. Entonces es oportuno instruir a la congregación que está compuesta de 2 o 3 grupos de ovejas a cómo responder al liderazgo de sus pastores. Así que, hermanos, mi intención es edificarnos a todos, pero instruirnos en cuanto a qué es lo que Dios espera de nosotros. Es crítico que los miembros de la congregación entiendan sus responsabilidades para con los pastores, para con sus líderes. Entonces examinemos esas responsabilidades. Alguno dirá, Henry va a hablar de sí mismo hoy. No estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que el pasaje dice. Así que pongan atención desde ese ángulo. Estas responsabilidades, nos va a decir el apóstol Pablo, se resumen en 3 palabras: apreciar, estimar y someterse. Apreciar, estimar y someterse. Leamos el versículo 12 otra vez. En primer lugar, la iglesia debe apreciar a sus pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El versículo 13, que los tengáis en mucha estima por causa de su trabajo. Tened paz entre vosotros. La primera instrucción, que reconozcáis. Reconocer, en griego es el verbo oida, que significa conocimiento en base a experiencia. Ese es el conocimiento al cual uno llega por medio de la experiencia. En este contexto, reconocer a los pastores tiene que ver con el aprecio que los creyentes llegan a tener hacia su pastor como resultado de conocerle. Y por eso esta palabra se traduce en algunas versiones como tener aprecio por los que trabajan o valorad a los que trabajan entre vosotros. Es obvio entonces que reconocer no quiere decir simplemente que reconocemos, sí, yo sé quién es ese cuate, Henry, creo que es el pastor aquí. Su nombre, sí, me es conocido. No habla de eso el apóstol Pablo. Si no me reconocen por nombre y por algo pasa, ¿no? Pero por lo menos eso. Pero no es lo que el apóstol Pablo dice. Reconocer aquí quiere decir tener una relación con los pastores que nos lleva a valorarlos y a apreciarlos de manera especial. Como anécdota. Cada vez que viajo es interesante, cada vez que viajo casi sin excepción, se me acercan personas en diferentes lugares, gente que me escucha o por la radio o por internet, y se me acercan y me dicen algo similar a esto. Es un gusto conocerle personalmente, pero siento que ya le conocía, aunque ahora puedo verlo. Y yo les tengo que decir,
Qué decepción, ¿verdad? Me veo mucho mejor en audio. Algunos me dicen, pues, ¿sabes qué interesante? La imagen que yo tenía de usted es muy distinta. Yo lo hacía gordo, petizo y pelado, por ejemplo, me han dicho. Chaparro, ¿no? Petizo. En otras ocasiones, y esto es más a menudo ahora, pero yo lo hacía más joven. Ese sí es una estocada al hígado, ¿no? Yo lo hacía más joven. Entonces, por eso les digo de antemano, lástima decepcionarlos, pero la gente en un sentido está expresando lo que imaginaba versus ahora lo que ve. ¿Pero qué quiere decir con eso de que me conocen? Se sienten como que tienen una relación especial con el predicador que les alimenta la palabra. Eso es lo que están diciendo. Han llegado a apreciarme por medio de la palabra. En ese sentido sí, me conocen, me aprecian. Es un conocimiento afectuoso que viene como resultado de la experiencia que han tenido por años siendo enseñados. Y es fácil a veces ser criticón e indiferente, ¿no es cierto?, a una persona que no conocemos. Pero cuando llegamos a conocer a alguien, entendemos lo que es, lo que le motiva, observamos su vida y conducta, llegamos a desarrollar un aprecio especial por esa persona. De esto está hablando el apóstol Pablo, que reconozcáis a vuestros líderes. Ahora, en el contexto de la relación entre congregación y pastores, este afecto y aprecio por los pastores también tiene una connotación financiera. ¿Qué quiero decir con eso? Reconocer a los pastores, tener aprecio por ellos, también implica o incluye sostén financiero. Henry ahora nos va a hablar de que demos dinero. Va a ver que no es Henry, va a ver que es el apóstol Pablo. Ok, vayan conmigo a 1 Timoteo 5 por un ratito. 1 Timoteo capítulo 5, donde en el contexto de honrar a los ancianos, a los pastores de una congregación, Pablo dice lo siguiente, versículo 17, 1 Timoteo 5, 17, unas páginas más adelante de Tesalonicenses. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozar al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esta palabra que aquí se traduce honor, time, quiere decir respeto o alta estima. Pero en este contexto es de mantener o pagar, respaldar financieramente a aquellos que gobiernan bien y están enseñando la palabra. En estos versículos del 17 al 18, Pablo discute el sostén que los que sirven en la iglesia y en su gobierno, en su dirección y enseñanza deben obtener, deben tener. Pablo está diciendo que los obreros que trabajan diligentemente en el gobierno de la iglesia y en la tarea de predicar y enseñar son dignos de doble honor. En otras palabras, está hablando de remuneración financiera, generosa, doble honor. Dar y dar generosamente, esa es la idea. Otra vez tengo que decir, yo no estoy pidiendo nada de nadie y estamos agradecidos en esta iglesia que los pastores estamos siendo remunerados como el Señor dignamente, no de una forma así, como ilustraré, indigna, que sucede en algunas iglesias. Algunas iglesias piensan que un pastor debe ser colocado en una posición de humildad forzadamente, dándole un salario que realmente es indigno de su trabajo. Y esto a mí me molesta. Esto me indigna a mí personalmente. No me refiero a mí, sino que a otros siervos de Dios, que Dios ha puesto y colocado en iglesias, que yo personalmente conozco, están sufriendo porque la iglesia piensa, hay que mantenerlos a estos humildes. Y tienen esa actitud. Observar pastores que apenas tienen para dar de comer a su familia. Y a veces ni eso, porque la iglesia no tiene conciencia de su llamado y su trabajo. Esto es una vergüenza para estas iglesias. Estaba pensando esta mañana justamente de un pastor que conozco muy bien.
lejos de aquí. Y pensando, orando por él, a la luz de este pasaje, porque sé que esa es su experiencia, me llega un texto de él, un rato antes. Yo no me había dado cuenta. Me mandaba saludos, el aprecio especial que él tiene por mí. No me había escrito en meses y meses. De repente, ahí está. Le escribí inmediatamente y le dije, mira, estoy pensando en ti, estoy orando por ti. Nos vemos en la Shepherd's Conference. Y me dio mucha alegría. ¿Tiene telepatía o es la providencia de Dios que mandó ese texto para animarme a mí y obviamente para animar al hermano? Y Pablo, usando como ilustración en el versículo 18, usa esta frase: no pondrás bozal al buey que trilla. El burro en la famosa noria, por decirlo así. Pero, ¿qué es cuando el buey está trabajando? No es el momento de ponerle un bozal, necesita alimentarse, ese es el punto. Pablo dice, ni aún a una bestia le impedimos que se alimente mientras trabaje. Algunas iglesias tratan a sus pastores como si fueran simples animales que deben hacer su trabajo, hacerlo humildemente y aguantarse con lo mínimo. Que se aguanten. Para eso Dios los llamó. ¿Es eso correcto? Claramente no lo es. Estas iglesias que tienen esa actitud obviamente no conocen lo que Dios nos dice claramente en su palabra. En 1 Corintios 9 tenemos un principio claro. Entre paréntesis, un hombre piadoso, un hombre que teme a Dios, a ese hombre que es fiel a su llamado pastoral, a ese hombre se le puede confiar en el uso de sus recursos económicos también. Porque un hombre piadoso va a saber cómo manejar todo aspecto de su vida, inclusive sus recursos económicos. En 1 Corintios 9, como dije, tenemos este principio claro del apóstol Pablo en cuanto al sostén financiero de pastores. Dice así el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esto quiere decir que si un hombre fue llamado por Dios a su servicio en la iglesia como pastor y ha entregado su vida a ello, debe vivir sostenido por la iglesia en esa tarea. Eso no es algo que se le ocurrió a ninguno aquí, eso es lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores? Respeto, aprecio, reconocimiento, honor, que incluye sostén económico. Número 2. En segundo lugar, Pablo dice que la iglesia debe tener en alta estima a los que sirven como pastores. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima. Egeomai, en griego, es un concepto similar a tener aprecio, sin embargo, va más allá. La frase tener en mucha estima quiere decir tener respeto sin límites. Pablo intensifica la exhortación, no solo que los creyentes deben respetar y tener aprecio por sus pastores, sino deben estimarlos sobremanera, dice, sobremanera. Y agrega la frase en amor. Esa es la familiar palabra agape, que es el amor de Dios para con nosotros. Amor sacrificado en servicio para el bien de otros. ¿Y por qué la congregación debe tener este tipo de estima para con sus pastores? Noten esto, que no tiene nada que ver con su personalidad. Que este cuate me cae bien. O que sí me es simpático. O que me gusta su manera. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con por causa de su trabajo. Ahí pone el peso el apóstol Pablo. No tiene nada que ver con sus virtudes personales, sino por causa de su trabajo, por lo que Dios le ha llamado a hacer. La congregación debe respetar y tener en gran estima y amar a sus pastores por su trabajo. Ellos son los que cuidan y nutren a las ovejas por medio de la enseñanza de la palabra, oración por ellos, ministerio personal hacia ellos, etc. Y no estoy hablando simplemente de mí, puedo incluir en esto a Josías, puedo incluir en esto a Mahoney, puedo incluir en esto a aquellos que sirven y vienen y nos sirven, salieron de nuestra congregación, los enviamos como pastores afuera, pero David Robles, Luis Contreras,
Son todos hombres que califican según estos criterios. Los apreciamos en gran manera. Gálatas 4, tenemos una ilustración en Gálatas 4 de la respuesta de los creyentes en Galacia para con Pablo cuando el evangelio recién entra en Galacia. Noten ahí el Gálatas 4, versículo 13 y 14. Gálatas 4, 13 y 14. Dice el apóstol, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio por primera vez. Noten eso, fue por una enfermedad que llegó Pablo ahí. Y el versículo 14, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. No sabemos cuál era la enfermedad, el pasaje no nos dice. Algunos comentaristas dicen que posiblemente Pablo sufría de malaria y le había causado tremenda debilidad, tal vez le había afectado el físico aún en cómo se veía por fuera. Tal vez la enfermedad era contagiosa, lo cual naturalmente la gente trataría de evitarlo, apartarse de él. No sabemos exactamente qué era. Era un problema físico que lo hacía tal vez repulsivo a la gente, normal. Sin embargo, estos creyentes, dice el pasaje, le recibieron y le tuvieron en gran estima y le amaron. Le recibieron como a un ángel o como al Señor Jesucristo. O sea, tremenda descripción. Las ovejas deben tener esta actitud con sus pastores. No por sus virtudes personales, su atracción carismática o personalidad o por lo que sea, sino por causa de su obra, lo que hacen. Al fin y al cabo fueron llamados por Dios y puestos ahí por el mismo Señor Jesucristo para la edificación de los santos. Si ustedes recuerdan las palabras del Señor en Juan 13:20, donde dice el Señor, en verdad os digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Piensen eso. Cuando la iglesia recibe, aprecia, estima a sus pastores, está en un sentido recibiendo y apreciando al príncipe de los pastores, quien les colocó en ese lugar para servir, el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que la iglesia debe tener entonces a sus pastores en gran estima por su trabajo. Y si no lo hacen, hay una palabra para eso. Si la iglesia no responde de esa manera, la palabra es desobediencia, lo cual es pecado. Está siendo desobediente a Dios cuando no respondemos de esa manera. Entonces la congregación debe estimar, amar a sus pastores, buscar lo mejor para ellos, orar por ellos, proveer para sus necesidades, ser generosos, hablar bien de ellos, pasar por alto sus debilidades, animarles, porque ellos están ahí, no porque lo escogieron, sino porque Dios los colocó. Y tengo que repetir otra vez, yo me siento así en esta iglesia. Yo me siento que ustedes están respondiendo al pastorado, tanto a mí como para Mike Mahoney, como para Josías, están respondiendo de esa manera. Y es un gusto trabajar acá. Es un gusto, por causa de nuestro trabajo, estar en esta congregación. Así que no piensen ustedes, Henry nos está dando palos. No, todo lo contrario. Lo estoy animando. En tercer lugar, la iglesia es responsable por someterse a sus pastores. Otra vez el versículo 13, dice, y tened paz entre vosotros. Bueno, en el contexto de esta relación entre pastores y congregación, para que haya paz entre pastores y congregación, el rebaño debe someterse a sus líderes, porque si hay conflicto entre ambos, no va a haber paz. Y por supuesto, esto presupone que los pastores son fieles en su ministerio y responsabilidades para con las ovejas. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, un segundo, unos minutos. Hebreos capítulo 13, comenzando con el versículo 7, donde el autor de Hebreos está elaborando acerca de la responsabilidad de una iglesia para con sus pastores. Dice así, versículo 7, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios,
y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Noten, en primer lugar dice, acordaos de los que os dirigen. ¿Quiénes son estos? Los que hablan y enseñan la palabra. Acordarse quiere decir acordarse, como dijimos, con afecto de aquellos que nos enseñan y nos instruyen en la palabra. Acordaos de eso. Y en segundo lugar dice el autor de Hebreos, consideren su conducta. La idea es de considerarla como conducta piadosa, digna de seguir, de ser seguida. Son un ejemplo. Es una exhortación similar a la que tenemos en Filipenses 3:17, donde Pablo, hablando de sí mismo y sus colegas en la obra, dice, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo y sus consiervos. Considerar la conducta de pastores piadosos implica que esta conducta es el ejemplo que el resto de la congregación debe seguir e imitar. Ninguno de los pastores somos perfectos. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de piedad creciente. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Y él mismo dice en Filipenses 3, capítulo 3, no es que yo lo haya alcanzado aún, sino que una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia el blanco. El mismo apóstol Pablo no se consideraba ser el que ya había alcanzado la perfección espiritual, no, nada de eso. Pero sí invita a los oyentes, a los creyentes, a imitarle a él, así como él imitaba al Señor Jesús. Entonces, el autor de Hebreos dice, considerar la conducta de pastores piadosos implica que esta conducta es el ejemplo que otros deben seguir. Y recuerden, dice el autor de Hebreos, a estos hombres de Dios que fueron una bendición entre vosotros. Recuerden cómo Dios los usó. Recuerden eso. Y en tercer lugar, imiten su fe. En otras palabras, sigan las enseñanzas que recibieron de ellos. No se desvíen, vayan en pos de las enseñanzas que recibieron de estos hombres piadosos. No vayan en enseñanza falsa. Como el autor de Judas dice, Judas, el autor de su corta epístola, seguid la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Continuando en este pasaje de Hebreos 13, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nada cambia. Cristo no cambia, el Evangelio no cambia, la doctrina apostólica no cambia, la Escritura no cambia. Eso es lo que hacemos, enseñamos y pedimos que otros sigan la instrucción. Por eso el autor de Hebreos nos dice, imitemos esa fe. El versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Eviten eso. En una instrucción similar en Efesios 4:14, nos dice el apóstol Pablo que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuidado de seguir doctrinas extrañas. Sigamos las doctrinas que fuimos enseñados en la palabra de Dios por medio de hombres piadosos. La instrucción de Hebreos 13 es lo que los creyentes deben recordar. Los que les enseñaron la verdad de Dios revelada en su palabra y acordarse de ellos. Otra vez implica acordarse en amor, afecto, estima por su obra. Y ahora en el versículo 17 del capítulo 13 leemos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Noten eso, obediencia y sujeción. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí el autor va un paso más allá, más adelante. No solo deben recordar a sus pastores e imitar su conducta y fe, sino que deben someterse a ellos. Pero algunos dirán, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con los pastores. ¿Estamos hablando de estar o no estar de acuerdo? Si los pastores están instruyendo en la palabra, su vida es un testimonio y todo lo que enseñan está en la palabra, ¿qué estás diciendo? Yo no estoy de acuerdo con los pastores. ¿Qué es eso?
Sométete. ¿Te caiga bien el Señor o no? El pastor. No tiene nada que ver si estoy o no de acuerdo. El sujetarse a los líderes, a los pastores de la congregación que Dios ha puesto en ese lugar, noten esto, es un mandamiento de Dios mismo. No está abierto a debate. No es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Recuerdo hace unos años en esta iglesia, en esta congregación, que un hombre me dijo que me senté con él en la oficina. Dice, yo no estoy de acuerdo con usted. Así que le dijo, pero no importa, tú te tienes que someter a esta iglesia porque estaba enseñando doctrinas raras por ahí a otros creyentes y estaba infectando la fe de algunos. Y yo le dije, tú no puedes hacer eso. Si estás aquí, no puedes. Te sometes o no tienes cabida aquí. Yo no me someto a ningún hombre, me dice. Yo solo me someto a Dios. Suena hasta piadoso, suena hasta noble, ¿no es cierto? Yo solo me someto a Dios. Lo cual me dio oportunidad de decir, bueno, eso es lo que Dios te manda. Sométete a tus líderes. Dios lo dice. No es invención mía, no es invención de Pablo. Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sujetaos a vuestros pastores. El autor de Hebreos, sujetaos a vuestros pastores. Ese es el mandamiento de Dios. Suena hasta noble decir, yo solo sigo a Dios, yo solo me someto a Dios. El problema es que si tú no te sometes a los líderes de la congregación, ipso facto, por consecuencia, no te estás sometiendo a Dios. Así que no me vengas con esa frasecita. Bueno, este señor, gracias a Dios, ya no está con nosotros. Porque era un problema. Y gracias a Dios que el Señor lo sacó. Después de ahí nunca tuvimos a alguien que tuviera ese tipo de actitud. Y la razón que el autor de Hebreos nos da que nos sujetamos es porque ellos velan por vuestras almas y tendrán que rendir cuenta a Dios. ¿Ven? Si viene alguien y empieza a enseñar doctrinas extrañas, yo tengo que rendir cuenta a Dios por el efecto que está trayendo en la congregación. Este es mi rebaño. Este es nuestro rebaño, los que trabajamos aquí. Y los pastores somos celosos por el rebaño, por el bien del rebaño. A menos que tus pastores te estén pidiendo algo que hagas que es contrario a la palabra de Dios o que sea algo impío o pecaminoso, tú debes someterte a ellos. Tú debes imitar su fe, seguir su ejemplo como pastores y obedecerles. ¿Saben que esa es la actitud que yo tomo para con mis pastores también? En toda iglesia donde yo estuve, yo me sometía al liderazgo de la iglesia. Aquí tengo pastores sobre mí. Y mi actitud es, yo me someto. Trabajamos de esa manera, ese es lo que Dios me manda hacer, yo me someto. Y la razón es muy sobria, que los que estamos en esta posición de liderazgo en la iglesia, vamos a rendir cuenta a Dios por lo que hacemos y por lo que decimos. Esta realidad siempre debe estar presente delante de nuestra mente y corazón cuando lideramos y somos pastores dentro de una congregación. Mi enseñanza, mis consejos, etc. Y noten el versículo 17, donde subraya el autor de Hebreos la repercusión en la vida de la iglesia si las ovejas no obedecen y son rebeldes y desobedientes. Noten, al final del versículo 17, permitirles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Noten eso. Un pastor o pastores tristes y miserables en su ministerio por causa de ovejas desobedientes trae como consecuencia miseria también a todos. Y otra vez tengo que decir, esa no es mi experiencia, pero es lo que vemos acá y la instrucción. Un pastor feliz porque sus ovejas le siguen produce una congregación feliz y lo opuesto también es verdad. Entonces la congregación debe vivir en paz con sus pastores, siendo obediente, evitando el conflicto, sometiéndose al liderazgo de los que Dios ha colocado sobre ellos como pastores, y el resultado será que todos van a gozar bendición. Otra vez, eso presupone, repito, que los pastores están llevando a cabo la tarea
que el Señor les puso a hacer y son bíblicos. Sigan la palabra de Dios, no como estos que hacen torpeza, dicen cualquier cosa y obligan a la gente a hacer cualquier cosa. No toques al ungido del Señor y te dicen cosas así. ¿Qué ungido del Señor ni ungido del Señor? Un ungido del Señor no dice las cosas que tú dices y actúa como tú dices. Entonces, por eso digo, los pastores que siguen la palabra de Dios y os instruyen en el Señor, seguid su fe, imitarles y en sujeción bajo su liderazgo, porque al fin y al cabo van a tener que rendir cuentas al pastor de pastores. Esos son deberes simples, ¿no? Tanto de pastores como de congregación. Si una iglesia va a experimentar las ricas bendiciones del Señor sobre ellos, tanto pastores como congregación deben cumplir entonces con estas responsabilidades mutuas. Los pastores deben trabajar diligentemente, guiar con autoridad, dar instrucción a los creyentes. Por su parte, la congregación debe responder en aprecio por sus pastores, estimándolos, sosteniéndolos financieramente, amándolos y finalmente sometiéndose a ellos como si se sometieran al mismo Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Esto no está abierto al debate, estas no son opciones, es palabra de Dios.